Si ya te dispusiste a buscar clientes como copywriter en el mundo freelance, una de las herramientas indispensables que debes tener antes de comenzar es un portfolio. En esta clase te voy a enseñar cuáles son los elementos que debe contener para que suenes mucho más convincente y con más seguridad a la hora de presentar una propuesta ante un posible cliente y quedarte con ese proyecto ganador. Para comenzar, ¿qué es un portfolio? Un portfolio es una colección organizada de trabajos, proyectos o logros que muestra tus habilidades, experiencia y estilo profesional. Es su objetivo servir como una herramienta de presentación para demostrar tu talento y atraer oportunidades laborales o clientes. Cuando tú tienes un elemento como este, en contraste con quien no lo tiene, pues tú llevas cierta ventaja al demostrar, porque recordemos que la persuasión es una labor de convencimiento por medio de demostraciones y pruebas reales. Es decir, son esos recursos los que te van a permitir posicionarte frente a ojos de ese posible cliente como un experto, como un profesional que tiene el suficiente conocimiento y experiencia, porque lo que a ese posible cliente le interesa es que tú le garantices resultados. Y qué mejor forma de saber que así va a ser que demostrándoselo con esa colección de trabajos, con esa colección de métricas, de cifras, de casos reales de estudio en los que tú puedas proyectar tu conocimiento, pero también la habilidad que tienes para lograr resultados, ¿sí? Que eso es al final lo que le interesa al cliente. Cuando tú le muestras una herramienta como esta a una persona que no te conoce, pues entonces generas mucha más confianza y eso va a hacer que la persona se sienta más decidida a dar el paso a realizar la contratación de tus servicios sin tener que poner tantas trabas, especialmente porque los servicios de un copywriter pues no deberían ser baratos. Y la idea es que la persona te dé un adelanto cuando estén comenzando ese proyecto. Así que yo no le daría un adelanto a una persona en la que no confío. Por eso si tú, por ejemplo, estás comenzando apenas y no tienes un sitio web o una herramienta, digamos, mucho más formal, por decirlo así, para presentar tus trabajos o algo de tu tarea profesional, pues entonces el portfolio se convierte en una herramienta obligatoria para que tú tengas esta manera de presentarte y de presentar también tu trabajo de una forma efectiva, convincente, ¿verdad? Con total seguridad. Tú dirás, bueno, si yo estoy comenzando y el portfolio es una colección de trabajos, entonces, ¿cómo es que voy a incluir lo que no he hecho, ¿verdad? O pruebas de algo que no he hecho. Pues es muy sencillo. Si todavía no has trabajado con algún cliente, no tienes ninguno de estos elementos para poder hacer uso de ellos, tú puedes trabajar en ejemplos de lo que podrías ofrecerle al cliente para que el cliente vea tu entrega, tu creatividad, tu capacidad para escribir, que tus habilidades puedan verse de cierta forma. Lo que yo te recomendaría es que antes de comenzar a buscar clientes y comprometerte con proyectos de gran envergadura, lo que busques es emplearte en alguna agencia que te permita ganar un poco de experiencia. Porque aunque es verdad que el pago en las agencias tal vez no es igual que si tú tuvieses tu propia marca personal y tú trajeses los clientes directamente, lo cierto es que sí te aporta muchísima experiencia y te permite crecer, te da seguridad y por lo tanto aumenta esa habilidad que tú únicamente vas a desarrollar con la práctica, con el ejercicio constante de la escritura persuasiva. Y eso finalmente la agencia te lo va a dar porque te va a brindar ese trabajo constante. Yo hasta el día de hoy, por ejemplo, sigo colaborando con agencias porque a mí me permite aprender muchísimo, trabajar con otro tipo de clientes y crecer en el aspecto práctico debido a que ellos todo el tiempo me asignan proyectos. Así que desde la experiencia te recomiendo que realices esto en caso de que no quieras lanzarte directamente a competir con todo el montón de profesionales que están en las plataformas como Fiverr, Upwork, Workana y demás. Así que, ¿cuál es ese primer componente que debe tener tu portfolio? Bueno, todo lo vas a definir con base en un elemento crucial, que es el objetivo que buscas y tu audiencia o público al que te diriges, es decir,
quién es ese posible cliente al que intentas convencer. En este caso, ¿es una empresa específica o es un sector en particular? Puede ser de tecnología, de moda, de bienes raíces. Pues entonces eso también va a determinar cuáles son los elementos que vas a escoger, cuáles son los ejemplos que vas a seleccionar, qué es lo que vas a decir, cómo te vas a presentar. Todo está determinado por ese objetivo y por el público o cliente al que quieres convencer. Ahora bien, si quieres atraer clientes freelance o si quieres emplearte en una agencia, porque si quieres entonces convencer al dueño de una agencia para que te contrate, pues obviamente también eso va a determinar de qué manera vas a comenzar tu presentación, cómo vas a introducirte y lograr que esa persona confíe en ti. ¿De acuerdo? Entonces, especialmente porque en las agencias hay ciertas habilidades que se priorizan. Por ejemplo, una de ellas es trabajar bajo presión, tener la suficiente creatividad para sacar proyectos en el menor tiempo posible, sin que te abrumes, sin que tu cabeza se sature. Ciertamente, de pronto eso pareciera una desventaja, pero al final con la práctica también vas aprendiendo a gestionarlo. Así que es muy importante entonces que si tú ya sabes que quieres primero buscar trabajo en una agencia, pues sepas exactamente por dónde vas a comenzar tu discurso y de qué forma te vas a presentar. Ahora bien, dentro de esos trabajos que tal vez ya tengas, como te lo decía, si no los tienes, pueden ser ejemplos que tú mismo puedes escribir para diferentes empresas que tú hayas visto en Internet, porque definitivamente en Internet podemos encontrar muchas marcas con áreas de oportunidad en las que se requiere la ayuda de un profesional como tú. En este caso, que ya tiene muchos más conocimientos y elementos de información sobre copywriting que un dueño de negocio no precisamente tiene porque está enfocado en lo suyo. Así que, claro que tienes de dónde tirar para poder elaborar tus propios ejemplos, aunque no estés trabajando para ese cliente como tal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de seleccionar los mejores trabajos, nos vamos a apegar a 3 criterios. Primero, al criterio de la diversidad, porque es probable que tú quieras trabajar en algo específico, es decir, realizando textos de una categoría específica, como pueden ser anuncios, por ejemplo. Hay gente que le encanta escribir anuncios y todos los negocios realmente que lanzan campañas de publicidad necesitan a alguien que les ayude con la escritura de los anuncios. No siempre la inteligencia artificial les va a producir textos tan personalizados y al estilo de esa marca, y por esa razón siempre prefieren acudir a un profesional. Y te lo digo por experiencia, ¿sí? Entonces, si tú quieres especializarte en escribir para ese cliente anuncios, pues entonces enfócate en presentar anuncios. Pero si tus habilidades son más variadas, puedes incluir ejemplos de emails, de copy para páginas de venta, artículos de blog o guiones de video, cualquiera de esas piezas de texto que el negocio esté necesitando y que tú tengas la habilidad para escribir, o también que sean de tu preferencia, porque es muy importante que en esta labor a la que nos vamos a dedicar gran parte de nuestro día, pues la realicemos con gusto y hagamos aquello para lo que más tenemos inclinación, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, reconozco que a mí lo que más me gusta es escribir páginas de venta, y entonces, bueno, casi siempre disfruto mucho más cuando estoy realizando un proyecto de ese tipo que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo guiones de video. ¿De acuerdo? Entonces, otro de los elementos aquí a tomar en cuenta son los resultados. Porque, como te decía al inicio, al cliente lo que le interesa son los resultados. Si tú estás demostrándole que puedes brindarle esos resultados que él desea, pues obviamente va a ser mucho más atractivo a sus ojos cualquier cosa que tú le presentes. Porque al final, cuando tú le presentas cierto tipo de métricas o de cifras al cliente que demuestren que tú eres capaz de lograr eso que él quiere, pues entonces es mucho más fácil que confíe en que le vas a llevar hacia ese punto que él visualiza. Sí, él tiene un objetivo, y ese objetivo es en realidad lo que le motiva, y por lo tanto lo que también le va a impulsar a desembolsar su dinero para contratar tus servicios. Él tiene que estar lo suficientemente entusiasmado contigo, y ese entusiasmo solo se va a generar con los resultados que tú le ayudes a visualizar y que él esté plenamente convencido de que va a lograr conseguir a través de tu trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú me dices, pues es que yo todavía no trabajo con ningún cliente, no tengo entonces todavía resultados que mostrar,
pues no pasa nada. Este punto no lo presentas y eres totalmente honesto con ese posible cliente. Decir, bueno, yo no he trabajado de alguna forma con un cliente en particular, pero mira, estos son los ejemplos de los textos que yo he producido y que seguramente el cliente a través de eso va a poder ver de lo que eres capaz, ¿verdad? Aquí tiene mucho que ver esas ganas, ese entusiasmo y esa actitud que tú tengas, porque hay muchos clientes que prefieren irse con ese tipo de profesionales que demuestran ese entusiasmo, esas ganas de trabajar, que escoger a cualquier otro que por muchos resultados que le muestre, no hay como conexión con ese profesional. Así que también es muy importante la actitud, las ganas, la responsabilidad, el compromiso, porque finalmente lo demás es mucho más fácil de aprender. La actitud, eso sí, es difícil que una persona que no lo tenga la logre despertar en el proceso que está trabajando con un cliente. Y yo, por ejemplo, te lo digo por experiencia, he logrado cerrar contratos con clientes que simplemente sintieron empatía, sintieron esa conexión de mi parte hacia ellos, hubo simpatía entre nosotros, como decimos acá en México, yo les caigo bien y eso también me abre puertas. Por eso es muy importante que esa actitud, sobre todo al inicio, porque recordemos que esa imagen que tú estás transmitiendo va a ser lo que te va a abrir o a cerrar esa puerta. Claro, cuando tú comienzas a trabajar en una agencia y esa agencia te está asignando ciertos proyectos con los cuales pues tú ya tienes, digamos, más elementos para demostrar todos tus trabajos. Claro, obviamente en esos casos hay una facilidad, ¿verdad?, de presentar cierta experiencia de tu parte. Por eso te digo que tiene cierta conveniencia que al inicio comiences recibiendo proyectos de las agencias en lugar de estarte tardando demasiado en adquirir un primer cliente cuando lo haces por tu cuenta sin relacionarte. En este mundo siempre es importante relacionarse, porque eso a la vez trae referidos, ¿verdad?, de esas personas que te conocen, que para las que le hiciste algún trabajo y bueno, quedaron satisfechos con lo que vieron de ti. No es algo recomendable que des trabajos gratis, porque de alguna manera, por mucho que tú estés comenzando, tu tiempo vale, tu conocimiento vale y quien va a exigir que se respete ese valor eres tú. Por último, está la relevancia. Selecciona ejemplos alineados con los intereses de tu audiencia objetivo, porque no tiene caso que si estás buscando cerrar algún proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con email marketing, presentes ejemplos de otro tipo de texto, ¿verdad? Cuando en realidad estás presentando un portfolio, se supone que es personalizado y dirigido en especial a cierta marca, a cierta empresa, a cierto emprendedor. Nosotros nos damos cuenta, nosotros como emprendedores y como clientes también, lo digo desde el otro lado, nos damos cuenta cuando nos están entregando una propuesta genérica y no algo específico relacionado con lo que estoy necesitando yo en particular desde el nicho al que pertenezco. Bien, así que toma en cuenta estos 3 aspectos para saber qué tipo de ejemplos puedes seleccionar, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos con el segundo elemento, que es más que todo opcional. Crea estudios de caso. Por ejemplo, si hay un cliente en el que ya hubo resultados, ya pasó todo un proceso, te compartió esas métricas y tú puedes presentarlo con todo lo que es el contexto, que de hecho eso es lo que a continuación te quiero explicar, ¿verdad? El contexto, tu proceso y el impacto. 3 elementos importantes que tú tienes que considerar a la hora de presentar un estudio de caso, porque de alguna manera para que tú puedas llegar a ese punto necesitas tener todos estos elementos de información para presentarlos de forma completa, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál era el problema o necesidad de ese cliente? ¿Cómo abordaste ese proyecto desde la investigación hasta la redacción para que puedas explicar toda esa documentación de lo que fuiste recopilando a lo largo de ese proyecto? ¿De acuerdo? Y por último, los resultados específicos o el valor aportado, porque obviamente es mucho más convincente y también más verídico, de cierta forma, presentar el combo completo, porque de alguna manera los resultados que logró el cliente se deben a los textos que tú escribiste. Por supuesto, cabe mencionar
que no recomiendo atribuirte la totalidad de esos resultados solamente por los textos, porque es verdad que hay muchos elementos que influyen en los resultados, pero sí es muy importante que se le dé el peso que se merece, porque es un componente relevante en el proceso de venta, ¿verdad? ¿Cuáles son los mensajes que estuvieron siendo claves en el momento de convencer a esa audiencia? Si esto no te lo propicia el cliente, no te lo brinda, no te facilita esta información, no tiene ningún sentido incluir un caso de estudio en el que no tienes la información completa. Para que un cliente te proporcione estos datos, tiene que haber buena relación, tal vez incluso pudieses darle algo a cambio, ¿verdad? Alguna consideración especial, porque no todos los clientes están abiertos a compartir este tipo de datos. Por ejemplo, las cifras o cuánto invirtió y al final cuánto le resultó. No siempre tienen esa apertura, y si tú logras que algún cliente te lo comparta, pues yo te recomiendo que des a conocer esta información cuando se trate de convencer a un cliente del mismo nicho y a lo mejor con un proyecto parecido. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente elemento, que es diseña un formato atractivo, porque también el formato importa para transmitir una imagen limpia que cause impacto en ese posible cliente. ¿De acuerdo? Este diseño entonces debe ser profesional y fácil de navegar, además de que bueno, tiene que ser legible. Entonces, puede ser digital, por ejemplo, considera crear un sitio web o usar plataformas como Behance, Wix o WordPress, ¿sí? Para presentar allí una propuesta dinámica bueno, esté en formato digital y puedas compartir con un link, aunque últimamente ni siquiera necesitas tener como tal un sitio web, porque existen otros mecanismos, otros métodos mucho más sencillos, como por ejemplo un PDF o bien alguna URL de un documento que crees en Canva, que se puede presentar como un link de un tipo página web, pero es obviamente desde Canva, ¿verdad? Un Canva site. Así que también puedes usar ese tipo de herramientas para presentar este documento de forma digital, y ya si prefieres hacerlo a través de un documento, puedes hacerlo con un PDF. Un PDF es una opción portátil y práctica para enviar por correo y también siempre ayuda. O bien mixto, ¿verdad? Ambos formatos, combinarlos como mejor te acomode y también como mejor tú te sientas a la hora de presentar la información, porque también depende mucho de tu estilo personal y de esa imagen que quieras proyectar, ¿sí? Bien, vamos entonces a las secciones que debe incluir además, ¿sí? Una breve biografía o presentación que hable sobre ti, sobre tus años de experiencia, tus estudios, cuáles son, digamos, tus objetivos como copywriter, a lo mejor una breve historia de quién tú eres para que esa persona sienta mucha más conexión hacia ti. Ejemplos organizados por categoría o industria para que también sea mucho más fácil de consultar, y también presente un formato que sea fácil de leer, de revisar. Y por último, información de contacto clara, porque bueno, si la persona aprueba la propuesta, pues entonces debe saber cómo comunicarse contigo de forma inmediata y sin tener que batallar para encontrar esos datos, ¿de acuerdo? Bien, siguiente, uno de los elementos importantes a la hora de sobresalir entre tus competidores es tu especialidad. Si hay algo en lo que eres especialista porque ya tienes más tiempo dedicándote a eso, o ya tienes trabajos, digamos, como más de ese estilo, tal vez, no sé, puros correos electrónicos que has escrito para algún cliente en particular, o te especialistas en páginas de venta, o bien en algún nicho en concreto, en el nicho de la salud, en el nicho del fitness, en el nicho del desarrollo personal, pues entonces también hazlo notar, exprésalo, comunícalo, para que también eso te ayude a sobresalir en algún sector específico en el que la competencia es mucho menor, ¿verdad? Que es diferente a competir con todos los copywriters en general. Bien, a continuación, lo que puedes hacer es añadir testimonios o referencias. Es decir, si ya tienes algún testimonio en video o en texto de algún cliente que tuviste, que quedó satisfecho con tu trabajo y que quiera recomendarte, también es importante mencionarlo aquí para que se note que efectivamente has logrado cumplir con aquello que prometes. A continuación, yo te recomiendo que revises y actualices continuamente tu
portfolio para que puedas ir añadiendo nuevos ejemplos, recopilando nuevas evidencias y eso te permita transmitir una imagen de que todo el tiempo estás tomando nuevos proyectos y porque además, conforme pasa el tiempo, nosotros también vamos mejorando nuestro estilo de escritura. Así que es muy importante estar actualizándolo. Y por último, comparte tu portfolio estratégicamente, ¿sí? Ya sea a través de tu blog personal, a través de alguna página web, de tus redes sociales, por correo, a una base de datos en particular, o en colaboración con algún otro creador o algún otro copywriter que te pueda dar una mano, pues entonces eso te permitirá llegar a más personas con tu portfolio y por lo tanto estar más cerca de conseguir nuevos clientes. Espero que esta clase te haya ayudado, te invito a ver las clases anteriores si aún no las has visto y también a ver las siguientes de este curso gratuito de copywriting y si deseas convertirte en un copywriter profesional con conocimientos más avanzados sobre esta profesión, te invito a ver el link que te dejo en la descripción de mi curso Copy Art para tu web, en el que te enseño cuál es el método completo de 6 pasos para que tú puedas escribir el contenido de las páginas de un sitio web, un contenido persuasivo y que conviene. Así que si te gustó este video, dale like y coméntame debajo si tú ya tienes tu portfolio o si este video te ayudó para comenzar a elaborarlo. Me va a dar mucho gusto conocer tu opinión y saber que te puedo ayudar con este tipo de videos para seguir publicando más videos que respondan a tu necesidad. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por llegar hasta aquí.